Bien, buenas noches con todos. Me presento, soy la doctora Geraldine Talancha Merino, médico residente del segundo año en la especialidad de Medicina Legal, que actualmente vengo desarrollando por medio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollando mi especialidad en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, teniendo como sede a la Morgue Central de Lima. La presente exposición es acerca de las lesiones para que ustedes puedan conocer las generalidades y legislación que nosotros como médicos muchas veces desconocemos. Dentro de la agenda como tal está el tocar qué es un concepto de lesión, cuáles son las físicas de estas, la clasificación, la legislación que recae sobre el Código Penal peruano que nosotros tenemos y la valoración del daño corporal, que es aquella que nosotros como médicos legistas realizamos para las personas que sufren algún tipo de violencia. El objetivo como tal es bien conocer el mecanismo y los tipos de lesiones, así como conocer de manera adecuada los términos médico-legales acerca de las lesiones y brindar una correcta descripción de los diferentes tipos de lesiones que voy a mencionar. En cuanto al concepto de lesión, van a variar de acuerdo a, por ejemplo, la Real Academia Española, el concepto médico como tal y el concepto legal. Sin embargo, en nuestra guía de lesiones, nosotros como institución tenemos la definición de que se tratara de cualquier alteración, ya sea somática o psíquica, que vaya a perturbar, amenazar o inquietar la salud de quien lo va a sufrir y simplemente esta lesión vaya a alterar la integridad de esta persona, ya sea de manera orgánica o de manera funcional. Por lo tanto, nosotros como médicos sabemos que la piel está dividida en capas, ¿no? Tenemos la parte más superficial, que es la epidermis, dermis e hipodermis, y en la epidermis estratos, estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Y la afectación de las lesiones va a depender de acuerdo al nivel de estrato que comprometa. En cuanto a lo activo y pasivo que vaya a hacer, va a depender de cómo la persona va a actuar frente a ello. Por ejemplo, si una persona recibe en la primera imagen una cachetada, una bofetada, es de manera activa porque la energía está yendo hacia él. Sin embargo, de manera pasiva decimos cuando la persona sufre lesión, eh, eh, de manera de que él mismo acude, ¿no? Y se genera esta. En cuanto a la cinemática del trauma que vamos a tener que considerar, sabemos que se emplean leyes, ¿no? La ley de la inercia, de la fuerza, acción y reacción. Pero sobre todo, lo que nos va a importar para la generación de estas lesiones es la masa y velocidad con la cual se va a emplear, ya que va a depender de esto el grado de compromiso que se tenga. Por lo tanto, existen múltiples factores de causalidad que van a poder alterar el tipo de lesión. Por lo tanto, la naturaleza del objeto, por ejemplo, si son objetos romos, si son objetos con punta, la cantidad de energía. Como vemos en la imagen, existe una bala que está siendo emitida por un proyectil de arma de fuego. Si esa misma bala es lanzada por una persona, no va a generar el mismo daño que siendo disparada por el arma de fuego, ya que la energía que se está empleando es exponencial. De igual manera, la descarga de energía que se pueda generar en lesiones por electrocución o por explosivos va a generar diferentes tipos de daño. Y la naturaleza del tejido también es de gran importancia para las lesiones, ya que no es lo mismo que se golpee la piel a que se golpee una estructura ósea. Las lesiones también van a depender de la energía mecánica con la cual se van a desarrollar, por ejemplo, en compresiones, tracciones, torsiones o tensión tangencial. De igual manera, en las energías térmicas, el daño generalmente se puede deber a nivel nervioso, lesionando los tegumentos y vasos sanguíneos. En cuanto a las descargas eléctricas, el factor de intensidad va a depender básicamente del voltaje con el cual se emita y este va a repercutir en el grado de lesión. La energía química va a manifestarse por la absorción y difusión que pueda tener, sobre todo a nivel de la piel. La clasificación de las lesiones pueden ser múltiples.
Vamos a tener desde aquellas en las que no va a haber una ruptura en las soluciones de continuidad en la piel a aquellas en las que sí. Por lo tanto, tenemos a lo que son laceraciones, escoriaciones, ya sean fracturas, hematomas, entre otras, dependiendo del objeto que vaya a emplearse, ya sea de un agente contundente o un agente cortante. En la guía que nos rige como institución tenemos a la división por el agente que lo vaya a ocasionar. Dentro de estas, los generados por agentes contuso, agentes con punta y o filo, arma de fuego explosivos, agentes físicos, químicos y biológicos que van a manifestarse de distintas maneras. En cuanto a la literatura, según Gisbert, vemos que las lesiones se pueden clasificar en aquellas en las cuales hay un compromiso de la vida. Por lo tanto, se dividen en mortal y no mortales. De acuerdo a otras literaturas, también pueden ser divididas según su etiología, su mecanismo de producción, la vitalidad, ya que nosotros como médicos legistas, en el caso de las necropsias, debemos determinar las lesiones si han sido antes de que se muera o después. Por lo tanto, también pueden ser estas mismas clasificadas según el Código Penal o el resultado que puedan tener. Vargas Alvarado es otro autor que va a clasificar según la anatomía, la consecuencia o el agente que lo va a ocasionar. Y según el Código Penal peruano, la legislación sobre las lesiones van a dividirse en el libro tercero, en el capítulo 2, en donde se ocurren las faltas contra la persona en lesiones de tipo doloso o culposo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando haya o no haya intención para que hayan sido generadas. También tenemos la división de las lesiones en lesiones graves y leves, y estas van a depender básicamente de los días de descanso médico legal que se van a ofrecer. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de menos de 15 días eh, o hasta 15 días, estamos hablando de faltas. Y de delitos, aquellos que comprenden el periodo de 10 o hasta más de 20 días. Por lo tanto, vamos a ver que estas son tipificaciones jurídicas que el médico no las realiza, pero que sin embargo podemos oír frecuentemente en la televisión que el médico legista ha determinado que es una lesión leve o es una lesión grave, lo cual es erróneo, ya que nosotros solamente cuantificamos los días de descanso médico legal y ya el operador de justicia lo determina. De acuerdo a la ley 31333, el Congreso de la República ha modificado artículos de 121 y 122 de nuestro Código Penal con el fin de introducir agravantes. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones que puedan incrementar las penas o castigos. Y dentro de ellos estamos nosotros como personal médico. Como vemos ahí en el artículo 121, la víctima es un profesional o técnico auxiliar asistencial que está desarrollando una actividad asistencial. Y en el artículo 122 es aquella también que está desarrollando su actividad asistencial y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores en el ámbito ya sea público o privado. Es frecuente últimamente que veamos que los pacientes nos agredan por, bueno, muchas veces una falta de atención, problemas administrativos, y antes esto no estaba tipificado. Sin embargo, ahora ya está contemplado en la ley. En cuanto a la valoración del daño corporal, que es lo que nosotros desarrollamos en nuestra actividad cotidiana, es aquella actuación pericial médica que está dirigida a conocer con la máxima exactitud y objetividad las consecuencias que un suceso traumático van a tener lugar sobre la integridad, ya sea física o psicológica de la persona. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es evaluar las lesiones, secuelas, perjuicios que al final pueden tener consecuencias ya sea en lo penal, laboral, económico, familiar y hasta moral. Entonces, hablamos de daño como el daño per se moral, ya sea material o de algún perjuicio que la persona va a sufrir a consecuencia de la acción u omisión de otra. Y hablamos de lesión desde un punto de vista jurídico de aquella alteración anatómica o funcional que una persona causa en otra sin ánimo de matarla, empleando una fuerza exterior. Durante la fase de cicatrización o reparación de las lesiones, vamos a ver que la piel va a tener unos días.
en donde inicialmente se da el proceso inflamatorio, proliferativo, terminando por la maduración, en donde el depósito de colágeno hace la reparación como tal. Sin embargo, a nivel médico legal, hablamos de una reparación biológica inicial o primaria y de una reparación biológica tardía, que por último va a terminar ya sea en la restitución total de esta lesión o en una secuela. Y para esto, debido a a la gravedad o a la intensidad con la cual se generen estas lesiones y las repercusiones que tengan como tal, van a tomar un tiempo y es, bueno, independiente de algunos factores externos que puedan prolongarlo. Es por ello que nosotros tenemos, al momento de cuantificar los días de incapacidad médico-legal, ver este aspecto. Entonces, cuando una persona va a atenderse por un tipo de lesión, nosotros calificamos la atención facultativa y la incapacidad médico-legal, que radica la diferencia básicamente en que en la atención facultativa nosotros cuantificamos el número de veces que esta persona va a requerir atenderse por un médico para dicha lesión. A diferencia de la incapacidad médico-legal, que como ya había mencionado anteriormente, va a depender de que la persona culmine su primera fase, que es la reparación biológica inicial. Y hasta ahí nosotros contamos con una tabla, más adelante se las voy a mostrar, en donde ya está cuantificado para cada lesión cuántos días le corresponde. Por lo tanto, debemos aprender como médicos a diferenciar el aspecto legal de lo asistencial, ya que en el ámbito médico-legal nuestra finalidad es orientar y facilitar al operador de justicia para la tipificación de estos delitos. Y que el producto final va a ser el informe pericial que nosotros vayamos a emitir y los dictámenes post facto que puedan hacer de manera retrospectiva en el caso de análisis, por ejemplo, historias clínicas. A diferencia de los días de descanso médico asistencial, en los cuales nuestra finalidad es básicamente diagnosticar o colocar la patología que esté sufriendo el paciente. Y como producto final va a estar el certificado médico en donde se está acreditando esto. O también el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, más conocido como CIT, que es empleado para los días de descanso en los centros laborales. Por lo tanto, no es homologable en los días de descanso médico legal si es que, por ejemplo, alguien quiere pedir un descanso en el trabajo o viceversa, si es que alguien en el trabajo tiene un certificado médico asistencial, que éste sea utilizado para los operadores de justicia. Ambos son totalmente distintos. Las descripciones, por lo tanto, deben tener múltiples características. Dentro de estas, el tipo de lesión, el tamaño de la lesión, el color de la lesión, la forma y sobre todo ubicación y agente eh, que estas lesiones tengan. Como ya les había mencionado, nosotros en la institución tenemos una tabla referencial en donde están consignados de acuerdo a las lesiones los días de atención facultativa y los días de descanso médico legal. Bien, esa es la bibliografía que he empleado. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes, ya que nosotros como personal de salud muchas veces desconocemos estos aspectos legales, pero que sin embargo debemos tener en consideración siempre que veamos a un paciente ya sea en consulta, emergencia o en el ámbito médico legal durante la evaluación de las pericias. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Habrá alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, ¿podría repetir por favor cuáles son las características para describir una lesión? Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, en la imagen a nivel del ojo, lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es precisar el tipo de lesión, ya sea herida, ya sea una equimosis, una escoriación, que ese es otro tema que también deberíamos conocer como médicos a mayor detalle. También debemos considerar, por ejemplo, el color, el tamaño de la lesión, la forma de la lesión y la ubicación. Finalmente, se debe concluir la descripción de las lesiones con la ubicación de esta en el cuerpo del paciente. ¿Alguna otra Muchas gracias. pregunta? Bien, espero que haya sido de su agrado la exposición. Les agradezco por su participación y muy buenas noches con todos.